Saludos. La sexualidad es una propiedad biológica inherente en muchos seres vivos, pero en el ser humano adquiere una característica muy particular porque además de servir para reproducirnos, también nos sirve para relacionarnos, para obtener placer, para recibir y dar amor. La sexualidad es algo más que una dimensión de la persona, forma parte de lo esencial del ser humano, es algo que somos. De ahí que favorecer el desarrollo sano y placentero de la sexualidad sea favorecer el desarrollo integral de una persona. Agrupa tanto la esfera puramente biológica de la persona como la psicológica y la social. Hoy le vamos a hablar de las enfermedades crónicas renales y cardiovasculares. Enfermedad renal crónica. Los riñones filtran los desechos de la sangre, regulan sus otras funciones del organismo. Estos purifican la sangre al quitar el exceso de líquidos, minerales y productos de desecho, además de producir hormonas que mantienen la salud de los huesos y la sangre. La actividad de los riñones puede verse afectada por diferentes causas, muchas de ellas relacionadas con la calidad de vida y estilos de vida que asumen las personas. Cuando los riñones son incapaces de cumplir las funciones, estamos en presencia de una enfermedad renal crónica. La mayoría de las veces se presenta lentamente, no tiene cura y llega hasta una etapa terminal en la que el enfermo necesita un tratamiento renal sustitutivo del tipo de la hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante renal. La enfermedad renal crónica se define como una pérdida irreversible de filtrado glomerular que se asocia, en la medida que avanza, a la pérdida de las restantes funciones ejercidas por el riñón. Todo ello determina, en sus fases finales, una situación clínica característica conocida como uremia, en la que el medio interno se encuentra totalmente alterado, sobreviniendo, en caso de no aplicarse las medidas terapéuticas oportunas, la muerte del individuo. La enfermedad renal crónica con frecuencia está asociada a las disfunciones sexuales, en las que la capacidad para tener deseo o mantenerlo está afectado de forma destacada, tanto en el hombre como en la mujer. Toda alteración de la sexualidad se puede enfocar desde diversos aspectos, físicos, orgánicos y psicológicos. Entre los factores físicos tenemos malestar general, edemas, calambres, vómitos, anemia y neuropatías derivadas. Y los efectos secundarios y adversos derivados de las terapias farmacológicas empleadas en el tratamiento de la enfermedad, como corticoides, algunos fármacos cardiovasculares, fármacos antirrechazo, catéter abdominal en caso de diálisis peritoneal. Los enfermos con enfermedad renal crónica suelen sufrir otras patologías asociadas como la diabetes o cardiopatías, ambas causas de una vez de alteraciones de la apetencia sexual de quienes la padecen. Dado que las disfunciones sexuales en la mayoría de los casos suelen tener un origen vascular y circulatorio. Entre los factores psicológicos podemos encontrar problemas de autoestima, de ansiedad y sobre todo de la depresión asociada a la propia enfermedad. Otros factores importantes, cansancio, la fatiga, la falta de fuerza física, entre otros. Es normal tener miedo. El paciente y su familia sentirán muchas emociones a medida que aprendan a vivir con la insuficiencia renal. El paciente tal vez se sienta triste, confundido, ansioso, temeroso, enojado o incluso culpable. A veces sus emociones pueden ir desde la desconfianza y la negación hasta la aceptación o el dolor. Se presenta también una serie de cambios en los estados de ánimos. El mal humor es común en las personas con insuficiencia renal. Puede estar provocado por producto de desecho y acumulación de productos de desecho de la sangre llamada uremia, que puede irritar el sistema nervioso. Y tenemos los medicamentos. Algunos medicamentos pueden provocar mal humor o hacer que se sienta deprimido. Muchas personas creen que la sexualidad solo se refiere a las relaciones sexuales,
Pero la sexualidad incluye muchas cosas, como el amor, acariciarse, abrazarse o besarse. Incluye cómo se siente con usted mismo, cómo se comunica y cuántas ganas tiene de estar cerca de esa persona. Con la insuficiencia renal se presentan algunos problemas como falta del deseo sexual. El interés en el deseo puede cambiar cuando se tiene insuficiencia renal. Al principio puede tener menos interés en el sexo. Esto puede ocurrir porque necesita mucho más energía para afrontar los cambios físicos y emocionales que trae emparejados a la enfermedad. Con el tiempo su interés puede volver a la normalidad. A continuación se presentan algunos factores orgánicos que inciden en la función sexual. En el caso de las mujeres, el desinterés de las relaciones sexuales, sequedad vaginal y problemas para lograr la excitación sexual, ansiedad e incapacidad de lograr el orgasmo, posible ausencia de la menstruación e infertilidad por ausencia de ovulación, dificultad para quedar embarazada. A las mujeres con insuficiencia renal generalmente se les aconseja no quedar embarazadas. El índice de problemas es muy alto. El riesgo para la madre y el bebé en desarrollo también es alto. Si queda embarazada, necesitará una estricta supervisión médica, cambios en los medicamentos y más diálisis para tener un bebé saludable. Y entre los factores orgánicos, en el caso de los hombres, tenemos la disminución del deseo sexual, dificultad para lograr o mantener una erección, en este caso una disfunción eréctil, dificultad para lograr la eyaculación. Algunos hombres pueden tener más dificultad para tener o mantener una erección. Esto es muy común con la insuficiencia renal. Puede ocurrir con los efectos secundarios de los medicamentos, por la acumulación de desechos tóxicos en la sangre, que no se eliminan por completo con la diálisis. Muchos de estos problemas pueden tratar. Las emociones también pueden influir en el funcionamiento sexual. Por ejemplo, el estrés, la depresión, los nervios, el miedo a la discapacidad o la muerte. Los problemas matrimoniales, entre otras cosas. Las personas con un trasplante de riñón suelen tener menos problemas sexuales relacionados con la enfermedad renal. Después del trasplante, el funcionamiento sexual debería volver a la normalidad. Ante los problemas presentados en los pacientes renales crónicos, es importante hacer énfasis en las disfunciones sexuales de los hombres y mujeres. En cuanto a las disfunciones sexuales de los hombres, en la enfermedad renal crónica, por causas no del todo aclaradas, también se ha descrito un menor volumen de la eyaculación, que además contiene menos espermatozoides activos, lo que explicaría también la esterilidad de los varones en diálisis. La presencia de alteraciones circulatorias es muy frecuente en diálisis, como la aterosclerosis de las piernas, las lesiones de las carótidas o la angina de pecho, entre otras. Este tipo de enfermedades vasculares provocan una peor irrigación de los órganos sexuales, motivando una falta de erección. La presencia de anemia también es una causa bien conocida en la disfunción eréctil. El tratamiento. La primera prueba que se suele realizar es un test de tumescencia nocturna. En la consulta del urólogo, el especialista en estas patologías, es muy frecuente encontrar una causa psicológica de tal disfunción, por lo que es importante estudiar una posible depresión no diagnosticada. Los fármacos inhibidores. El de la PDE5 aumentan el flujo sanguíneo hacia el pene. Algunos de estos fármacos son igual de eficaces. En este caso tenemos el sildenafil, verapamil, avanafil y datalafil. El último mencionado tiene mayor duración de acción, dado que son fármacos que se eliminan mal con la diálisis, lo que se asocia con mayor frecuencia a efectos secundarios, como cefalea, rubor facial y dolor de estómago. Se recomienda iniciar el tratamiento con dosis muy bajas y previo control cardiológico, según criterios del nefrólogo en cada caso. La deficiencia de la testosterona. Es común, ya que hemos comentado que en los estudios realizados hasta la fecha no se ha demostrado
que la suplementación de esta hormona solucione el problema, pero podría ayudar a conseguir mejorarlo si se emplea conjuntamente con otras medidas, como el empleo de dispositivos de vacío. En aquellos pacientes con disfunción sexual que no correspondan a los tratamientos médicos, puede ser útil el empleo de dispositivos de vacío para mejorar la potencia sexual. Básicamente se trata de un cilindro de plástico abierto por un extremo por donde se introduce el pene. Un mecanismo de bombeo desde el otro extremo genera el vacío dentro del cilindro, lo cual provoca una ingurgitación de sangre dentro del pene y con ello una erección. No obstante, el empleo solamente del dispositivo de vacío sin la ayuda de otros métodos no ha demostrado efectividad hasta la fecha en varones recién que reciben hemodiálisis. Sobre la disminución eréctil en la mujer, las alteraciones sexuales en la mujer con enfermedad renal en diálisis están lamentablemente mucho peor estudiadas que en el varón. En las mujeres, al contrario de lo que pensaba en los varones, los niveles de hormonas FSH y LH, hormonas femeninas, son muy bajos. La causa, así como un posible tratamiento, son hoy por hoy desconocidos. En aquellas mujeres de diálisis que aún mantienen ciclos menstruales, no siempre existe ovulación, lo que hace más difícil conseguir un embarazo, como ya se explicó anteriormente. El tratamiento. No hay estudios realizados sobre la disminución de la libido o la disfunción sexual en la mujer en diálisis. Por tanto, las opciones de tratamiento son más escasas que en el varón. El primer paso podría ser el abordaje psicosocial y emocional. Pues la depresión y la ansiedad son circunstancias frecuentes en estos pacientes y podrían justificar una falta de interés sexual. En las mujeres que presentan sequedad vaginal o con o sin atrofia en la mucosa, se puede emplear pomadas de estrógenos o lubricantes vaginales. El tratamiento de reemplazo hormonal ayuda a recuperar la regularidad menstrual en los casos con reglas irregulares. Dicha regularidad mejora la autoconfianza, el bienestar, el ánimo y probablemente el deseo sexual. Este tratamiento no está exento de efectos adversos potenciales graves o su uso de ser cauteloso e individualizado. Al igual que los varones, la corrección de la dosis de diálisis y otras patologías como la anemia, el exceso del PTH, podrían ayudar a corregir este problema. El trasplante renal en las mujeres que reciben hemodiálisis se ha asociado con mejoría en el deseo y la excitación sexual, la lubricación vaginal y la facilidad para alcanzar el orgasmo. Probablemente el trasplante renal del donante vivo ofrezcan aún mejores resultados y ese sería el tratamiento de lesión a escoger para la disfunción sexual. Las enfermedades cardiovasculares se refiere a un conjunto de patologías y enfermedades diversas en sus causas o etiología y en sus manifestaciones clínicas, signos y síntomas. Según la versión X, en este caso décima, de la Clasificación Internacional de las Enfermedades de la OMS, Organización Mundial de la Salud, los grandes grupos de las enfermedades del aparato circulatorio son fiebre reumática aguda, cardiopatías reumáticas crónicas, enfermedades hipertensivas incluyendo la enclasticia, en este caso hipertensión durante el embarazo, cardiopatía isquémica, infarto de miocardio, angina de pecho, enfermedad cardiopulmonar, otras enfermedades del corazón, como son las arritmias e insuficiencia cardíaca, entre otras. Enfermedades cerebrovasculares, hemorragia, derrame, embolia, trombosis, apoplejía cerebral o ictus. Enfermedades de las arterias, arteriosclerosis, aneurisma, embolia, trombosis arteriales, entre otras. Enfermedades de las venas como tromboflebitis, malformaciones congénitas del sistema circulatorio y muerte súbita. La vuelta a las actividades diarias del paciente cardiópata
Genera miedo y ansiedad. Ante la perspectiva y la posibilidad de un nuevo evento cardiovascular o la aparición de disnea o dificultad para respirar, el paciente siempre sufre a plantearse cuándo iniciar nuevamente las actividades de la vida diaria. Entre esas actividades se encuentra la sexual, que resulta muy particular por varias razones. La vergüenza que se siente por preguntar al médico cuándo se puede reintroducir la función sexual en la vida puede llevar a evitarlo de forma continua. El miedo a sufrir un nuevo cuadro o dolor torácico o de sensación de ahogo por el esfuerzo puede conducir a la aversión al sexo, al considerarlo como una actividad muscular excesiva. El abandono de la actividad sexual a veces conlleva la ruptura de la pareja. Comportamiento del corazón durante las actividades sexuales. El coito es un ejercicio físico que pasa por diferentes fases y por tanto tiene diferentes gastos en función del momento en el que se encuentre. Como en todo ejercicio físico, el número de latidos cardíacos es mayor que una situación de reposo, por lo que aumenta el consumo de energía por parte del corazón. El número de latidos en la fase precoital es menor que durante el coito. A lo largo de cuando más se le exige al corazón desde el punto de vista energético. Es el orgasmo en el que se lleva de media a unos 117 latidos por minuto. Durante el coito, el corazón aumenta su gasto, lo que significa que al incrementarse el número de latidos, el corazón necesita más energía, es decir, requiere más oxígeno, más nutrientes. Este oxígeno llega vehiculizado por la sangre a través de las arterias coronarias. Si las arterias están muy cerradas, el oxígeno llega al corazón y entonces se produce un cuadro de dolor, lo que en capítulos previos se ha denominado angina. Ahora bien, si las arterias están suficientemente abiertas como para que la sangre pase sin problemas y el oxígeno llegue al corazón, y esto puede aumentar la frecuencia cardíaca e incrementar su gasto energético sin que se produzca dolor. Es lógico pensar que el requerimiento energético no es igual en cada coito. La ansiedad, el sentimiento de fracaso o de mayor grado de excitación puede llevar a más gasto energético por parte del corazón y por parte de una mayor exigencia que puede derivar de un agravamiento clínico del paciente. Se ha demostrado que a través de las comidas copiosas o grasas, los momentos de estrés o de gran emotividad, el gasto energético es mayor que en situaciones de tranquilidad. También es muy importante el estado físico del paciente. Una persona que haga algo de deporte y esté delgada tiene mucho menor riesgo de sufrir problemas cardiológicos durante el coito que aquellos que son sedentarios o sufren de obesidad. Por eso, el mejor momento para tener una relación sexual es por las mañanas, tras el descanso nocturno o después de la siesta, es decir, en momentos de tranquilidad y cuando el paciente esté relajado. También es aconsejable tras la toma de comidas frugales y sin abundante ingesta de alcohol. Es importante elegir una habitación habitual, cómoda y evitando las temperaturas extremas. La mejor posición para el coito será aquella en la que el paciente no necesite realizar una importante tensión muscular y que se encuentre cómodo. Es fundamental a la hora de reintroducir el sexo en la vida del paciente cardiópata que no sufra angustia, estrés o ansiedad por esta situación. Debe ser algo consecuente y pactado en el seno de la pareja. Los fármacos y la actividad sexual. Los fármacos más utilizados en pacientes con problemas cardiológicos modifican la esfera de lo sexual en gran medida. Los inhibidores de la angiotensina son un grupo de fármacos utilizados en pacientes con hipertensión, insuficiencia cardíaca y cardiopatía isquémica de forma habitual. Ejemplos. En este grupo son el cartopril, el napril, el ramipril
o el lisopril son fármacos seguros y con pocos efectos secundarios, aunque sí se ha descrito la posibilidad de causar disminución de la libido. Los betabloqueantes no cardioselectivos se utilizan tanto en la insuficiencia cardíaca como en la cardiopatía isquémica. Como ejemplos tenemos el labetalol, el carvedilol, el propanolol o el cartiolol, que pueden producir disminución de la libido e impotencia. Aunque parezca que estos fármacos implicados en el tratamiento de pacientes afectados a problemas cardiológicos pueden producir disfunciones sexuales. Como ya se ha comentado, la disfunción sexual tras sufrir un infarto de miocardio aparece un número nada deseñable a pacientes. Afecta del 38 al 78% de los hombres y al 65% de las mujeres. En el caso de los varones, la disminución de la libido y la impotencia son los problemas más habituales. Cuando se necesita ayuda para resolver estos problemas, es necesario evaluar al paciente, ver el riesgo que implica añadir un fármaco más a lo que ya toma frecuentemente, al beneficio que le va a suponer. La primera ayuda que se puede ofrecer a pacientes de ambos sexos es psicológica. Hay que empezar a conseguir que la ansiedad y el miedo al fracaso desaparezcan y convencer al paciente que las posibilidades de un nuevo episodio a la hora de tener relaciones sexuales puede volver a ser placenteras y con frecuencia. Cuando las medidas psicológicas no son suficientes y es necesaria la toma de fármacos, los más indicados son los inhibidores como el Viagra, el Cialis o Levitra. Para la prescripción de este tipo de fármacos, el paciente debe acudir a su médico. En las relaciones extraconyugales, muchos hombres cometen el error de tomar fármacos para la disfunción eréctil, sin tomar en cuenta las contradicciones. El principal problema del uso del paciente cardiópata de Viagra es la toma de nitritos. El riesgo de infarto o de complicación se incrementa por la toma de ambos fármacos. No es raro que como orientadores de sexología tratemos este tema con nuestros pacientes. Generalmente se presenta cuando ya ha pasado cierto tiempo del accidente coronario o la primera ocasión en que el paciente acude a consulta sin la compañía de su pareja habitual. Este tipo de relaciones generalmente ocasiona un mayor gasto energético. En estas relaciones sexuales influyen otros factores, como la tensión que se genera al practicar sexo en relaciones extramaritales o el caso de hombres de edad avanzada que tienen relaciones extraconyugales con parejas más jóvenes. Y generalmente se acompañan de comidas copiosas, ingesta de licor e inhibidores de la 5-PDE. El riesgo de infarto del miocardio asociado a la actividad sexual es bajo, pero mayor en las relaciones extramaritales. Orientación sexológica. Es muy importante entender las diversas patologías de los pacientes y entre otras cosas. Tampoco se debe olvidar que con cierta frecuencia la crisis sexual es un síntoma de una crisis mucho más profunda en la pareja y cuando el amor y la convivencia no funcionan, cualquier terapia sintomática será poco efectiva y es recomendable una rehabilitación sexual y reeducación. El consejo sexual debe encontrarse incorporado en los programas de rehabilitación cardíaca. En muchas ocasiones se limita a la explicación en cuánto tiempo reanudar su actividad sexual, olvidando otros aspectos de suma importancia: posiciones, capacidad funcional, relaciones extraconyugales, medicamentos. Realizar un diagnóstico situacional orientado en preguntas: ¿qué?, ¿cómo?, ¿con quién?, ¿cuándo?, ¿dónde?, que permita comprender la situación actual de la sexualidad. Ofrecer una información completa al paciente y a su pareja sobre el ESB y el riesgo de la actividad sexual en su caso concreto, que disipe dudas y temores. Estudio de tolerancia cardiovascular para el sexo, caracterizada individualmente por la reserva funcional. Revisar el tratamiento farmacológico, suspendiendo, cambiando o ajustando aquellos que pudieran relacionarse con la disfunción eréctil. Y para cerrar, les leo uno de sus pensamientos de Alexis Carrel: la calidad de vida es más importante que la vida misma.
Muchísimas gracias por su atención.